Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muchachas. Muchachos, vamos a continuar precisamente con lo que es nuestra materia de inglés 1. El día de hoy, bueno, ya vamos a estar trabajando lo que es con el present continuous. Es el segundo tiempo con el que vamos a estar, o que vamos a estar revisando dentro de esta materia. Ahora, aunque sigue siendo, o más bien, aunque es un segundo tiempo, si se fijan, va a representar de alguna manera el presente también. Es decir, vamos a seguir trabajando dentro de lo que es el presente. Es hasta inglés 2 cuando ustedes van a estar trabajando ya con el pasado, ¿va? Pero bueno, vamos viendo lo que es la explicación de nuestro tema de este día. Dice, este funciona para hablar de acciones que se están realizando en este momento. Es decir, el presente continuo, a diferencia del presente simple que se utilizaba para hablar de acciones cotidianas, en el caso de este va a utilizarse precisamente para hablar de acciones que yo o que otra persona está realizando en este preciso momento. ¿Va? Entonces, para eso va a ser relevante. Un ejemplo. She is working in a factory. Ella está trabajando en una fábrica. Literalmente lo que estamos diciendo es que en este momento ella está trabajando en una fábrica. ¿Va? Ahora, su estructura es muy importante, es decir, debemos de respetar ese orden. Recuerden esa relevancia. ¿Va, muchachos? Muchachas. Ejemplo, bueno, mi oración en presente continuos va a requerir primero un sujeto. En este caso, she. Yo puedo decir ella, él, nosotros, ustedes, o puedo utilizar los nombres de las personas. Por ejemplo, aquí en vez de she, podría haber utilizado Diana, Sara, Pedro, Carlos, cualquier otro nombre, ¿va? Va a requerir el verb to be. Por ejemplo, am, are o is, dependiendo del sujeto. En este caso utilizo is porque es she el sujeto. Ahora, si yo lo quisiera hacer negativo en mi oración, pues bueno, muy sencillo. Utilizaría, en vez de is, utilizaría isn't. Y entonces ya no diría ella está trabajando en una fábrica, sino diría ella no está trabajando en una fábrica. ¿Va? Cada uno de la forma del verbo to be tiene su forma negativa. Am, am not. Are, aren't. Is, isn't. ¿Correcto? Entonces, así funciona básicamente. Nuestro tercer elemento dentro de nuestra oración debe ser el verb in gerund form, es decir, el verbo con su terminación en ing, que para nosotros tiene un significado más como de ando o endo. En este caso, por ejemplo, trabajar, trabajando. ¿Correcto? Y un complemento. El complemento puede ser precisamente el lugar, el tiempo, el modo en que se está realizando una acción. En este caso nos dice in a factory, es decir, en una fábrica. Quiere decir que ella está trabajando en una fábrica. Ahora bien, la forma del verbo gerundio va a ser muy importante identificar cómo transformarla. Dentro del inglés, todos los verbos, o mejor dicho, casi todos los verbos, se transforman solo agregándole la terminación ing. Solo con eso. Sin embargo, existirán algunos que requerirán un cambio distinto. Por ejemplo, el caso de los verbos que terminan con una E y que es una E muda, por ejemplo, el caso de take. Por ejemplo, el caso de take es muy relevante para mostrar precisamente a lo que me refiero. Take, si se fijan, escuchen, take, no se pronuncia la E. Es una E muda, termina con una E, pero es muda. Entonces, cuando yo lo utilizo precisamente en forma gerundio, pues solo y sencillamente transformo en ing. Taking. Elimino la E y le agrego el ing. El caso de los verbos con Y, por ejemplo, como cry, solo se les agrega la ing. Ahora, hay verbos, por ejemplo, que tienen solo una vocal, repito, solo una sílaba, una disculpa, solo una sílaba. El caso del inglés, el caso del verbo run. Por ejemplo, el verbo run es un verbo de una sola sílaba, pero que además tiene una forma muy particular. Tiene una consonante, después una vocal y después una consonante. Consonante, vocal, consonante. ¿Qué pasa con estos verbos? Se tiene que duplicar la última consonante, en este caso la N, y se agrega ing. ¿Cómo quedaría? Running. Algunos verbos, va a ser muy importante, muchachos, muchachas, que identifiquemos esa parte. Algunos verbos no van a respetar lo que es esa regla.
Aquí desafortunadamente sí creo que no nos queda otra más que manejar ahora sí que de memoria, identificar cuáles son esos verbos que no respetan esa regla. Sin embargo, la mayoría sí respetan estas reglas que acabamos de ver, ¿va? Entonces es muy importante en ese sentido, ¿va? Ok, seguimos. Entonces, como lo menciona aquí, dice la forma del gerund form es la siguiente. Es decir, cómo transformo cada uno de los verbos en su forma en gerundio. Vamos a trabajar con nuestro primer ejercicio. Vamos a identificar precisamente en este ejercicio, dice fill in the blanks with the present continuous or the simple present. ¿Qué significa, muchachos? Muchachas, cada una de estas oraciones nos va a hablar ya sea de una actividad cotidiana o de una actividad que se está realizando en este momento. Dentro de mi misma oración habrá elementos que nos indique si es una oración continua, es decir, de este momento, o una oración o una acción, perdón, que se realiza simple y sencillamente cotidianamente. ¿Va? Por ejemplo, la primera dice, the children, y está entre paréntesis el verbo play, outside now. Los niños afuera, ahora. Esta parte subrayada, que significa now, ahora, literalmente lo que nos está diciendo es que la acción se está realizando en este momento. Por lo tanto, es una acción que requiere al presente continuo. ¿Cómo nos quedaría? Pues simple y sencillamente podríamos, the children are playing outside now. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque estamos diciendo que los niños están jugando ahora, afuera. ¿Correcto? Si la oración hubiera sido una oración que nos indica una acción que que se realiza cotidianamente, pues entonces simple y sencillamente hubiéramos puesto the children play. Nada más. Aquí. Y se acabó. ¿Va? Entonces los niños juegan afuera. Punto. Pero como tenemos el now, nos indica precisamente que están pasando en este momento. ¿Va? Seguimos entonces. Si tenemos alguna duda, hay que hacerla, muchachos, muchachas. Es importante para que nuestro ejercicio quede bien hecho y aparte para que, pues obviamente, comprendamos el tema del que estamos hablando. ¿Va? Nuestro segundo ejercicio, bueno, va a requerir precisamente solo el present continuous. Vamos a utilizarlo precisamente para completar lo que es una pequeña como postal. Hagan de cuenta que ustedes están mandando una postal a un amigo, a una amiga, referente a indicándole precisamente lo que está pasando en ese momento. ¿Va? Ejemplo, miren, si vemos aquí, dice, well, here we are in Jamaica and the sun, dice, bien, aquí estamos en Jamaica y el sol is shining, está brillando. Dentro de los paréntesis tenemos el verbo que vamos a utilizar, ¿correcto? Entonces, cada una de las oraciones van a requerir precisamente completarse en present continuous. Aquí, por ejemplo, yo pongo el verb to be y el verbo en ing, porque se fijan, yo aquí ya tengo el sujeto. Aquí también yo tengo el sujeto, el verbo aparece entre paréntesis y así sucesivamente. Permítanme, perdón. ¿Correcto? Ok, si tenemos alguna duda podemos revisar precisamente, o más bien pueden hacerme llegar las preguntas directamente al grupo, ¿va? Cualquier cosa, seguimos a la orden.